Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Yo espero que se encuentren todos muy bien. Yo espero que todos estén bajo la compañía del Espíritu Santo, bajo la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Que sea nuestro Señor Jesucristo en este día a cubrirles a todos ustedes y a todos sus familiares, a cada persona que ve este video, sea la mano poderosa y potente de nuestro Señor Jesucristo a cubrirles, a guardarles, a protegerles, a guiarles, a bendecirles. Que sea nuestro Dios Todopoderoso a estar ahí con nosotros, acompañándonos, y el poder del Espíritu Santo que no nos abandona, que no nos deja. Pero tenemos que buscarlo todos los días en oración, en meditación de la palabra, en oración sobre todo para que Dios nos hable, porque Dios nos habla en nuestro corazón, en nuestra mente. Cuando oramos, tenemos esa intimidad, esa comunicación íntima con Dios. Y bueno, a través de la meditación de la palabra, pues también, ¿verdad? Cuando escudriñamos las escrituras, Dios nos está hablando, Dios nos está ahí transmitiendo palabra. A medida de que vamos escudriñando la palabra de Dios, Dios nos va hablando. Bueno, miren, el tema de hoy que les quiero compartir se llama Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Y esto está en el libro de San Juan, capítulo 6, versículos del 25, vamos a leer del 25 hasta, es un poco larga la lectura, hasta el 59, desde el 25 hasta el 59. Yo estuve meditando ayer en esta palabra. Ya la había leído muchísimo tiempo atrás y estaba meditando mucho en esta palabra, porque el pan de vida es el Señor Jesucristo, y el pan que Dios nos da es la palabra de Dios, es el alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro ser interior, no tanto para la carne, es propio para el espíritu, para que se nutra nuestro espíritu, porque la carne se nutre de la comida normal, de la comida natural, pero nuestro espíritu se alimenta espiritualmente. ¿Y con qué se alimenta el espíritu? Con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el pan que nos alimenta, que alimenta a nuestro espíritu, a nuestro ser interior, y ese pan es Jesucristo. Entonces, yo estaba meditando en eso ayer, que verdaderamente el Evangelio de Jesucristo y toda la palabra, pero sobre todo el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad?, es alimento para el espíritu, y es lo que nos ayuda a mantenernos firmes y a creer en Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así viene la fe, así aumenta nuestra fe, así se alimenta nuestro espíritu, así le creemos a Dios, conociéndolo a través de su palabra. Y Jesucristo vino a darnos a conocer la palabra de Dios, a darnos a conocer al Padre, porque nadie va al Padre sino por el Hijo. Primero vamos a Jesucristo y Él nos transmite, ¿verdad?, al Padre, o sea, nuestras oraciones al Padre. Y de hecho en la palabra de Dios dice que el que ha visto a Jesús, el que ha conocido a Jesús, el que ha tenido trato con Jesús, relación con Jesús, ya ha visto al Padre, porque el Padre le entregó todo a Jesús. Él se sienta a la diestra del Padre. O sea que Jesucristo representa al Padre, representa al Espíritu Santo. Él mismo es Padre, Él mismo es Hijo y Él mismo es Espíritu Santo. Jesucristo es aquel que representa a nuestro Dios. Es ese pan, es ese alimento, es la palabra
Por eso es que dicen que la palabra de Dios es viva, y lo es, y que se renueva cada día, porque es un alimento, verdaderamente es un alimento, verdaderamente. Entonces, estaba meditando en esto, ¿no? Porque también en este texto dice que nosotros tenemos que comer de la carne de Él y beber de su sangre. Y cuando Jesucristo nos dice esto, yo me puse a analizar y a pedirle revelación al Espíritu Santo que me ayudara a entender esto. Y lo que vino a mi mente fue el sacrificio de Jesucristo sobre la cruz. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, nosotros estamos siendo muertos para el mundo y resucitando con Cristo. O sea, estamos haciendo partícipe de ese sacrificio y de esa sangre que Jesucristo derramó por nosotros. Y me hace recordar también la Santa Cena, cuando Jesucristo dijo, repartió el pan entre los discípulos y dijo, esto es mi cuerpo. Repartió el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y cuando repartió el vino dijo, esta es mi sangre. Hacer esto en conmemoración mía, o sea, para recordarlo a Él, ese momento, la Santa Cena, que en muchas iglesias se hace la Santa Cena. Y me hizo recordar también Génesis 1:1, ese capítulo y ese versículo, Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, Dios creó todo, creó el cielo, creó la tierra, creó el mundo, creó todo, porque eres el creador. Y por ende, nuestro Señor Jesucristo es el creador de todo, es el creador de cada cosa. Entonces yo decía, Señor, este sacrificio tan grande que hiciste en esta cruz, entregaste tu cuerpo, entregaste tu carne, entregaste todo por nosotros. O sea, verdaderamente tú eres un pan, o sea, ese cuerpo tuyo es un pan de vida para nosotros, porque fue un sacrificio que tú hiciste en esa cruz, o sea, entregaste tu cuerpo para que fueras sacrificado. Entonces cuando Él dice que come de mi carne, yo entiendo que nosotros al aceptar ese sacrificio de que Él entregó su vida, o sea, su propio cuerpo fue crucificado y torturado y sufrió tantas cosas, yo entiendo que cuando Él dice come de mi carne, o sea, como acepta el sacrificio que hice por ti, de morir en esa cruz, de entregar mi propio cuerpo. Cuando dice bebe de mi sangre, o sea, como que la sangre que Él derramó por nosotros, o sea, acepta la sangre que yo derramé por ti, que te lava, que te limpia de pecado, que te purifica. O sea, Él lo creó todo, Él lo hizo todo, y también nos entregó todo, porque al Él ser crucificado en esa cruz, Él se está entregando a sí mismo, o sea, Él nos está entregando todo de Él. Entonces, qué cosa tan fuerte, ¿no? Como también en la palabra dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y yo me pongo a analizar esto y yo digo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo que se habla en el principio es Jesucristo, que es la misma palabra de Dios, porque Jesucristo que vino a traernos la palabra, porque sí, anteriormente mucha gente escribió de la palabra, y ciertamente en el Antiguo Testamento todo quedó allí, pero Jesucristo vino a traernos lo más importante, el Evangelio, hablar de las buenas noticias del reino de Dios. Cuando dice arrepentido, el reino de los cielos se ha acercado, enderezar las sendas, o sea, enderezarnos nosotros, comportarnos bien, arrepentirnos, buscar de Dios, bautizarnos. Bueno, y se me vinieron a la mente muchos capítulos y muchos versículos, y se me vino también ese versículo que está en Génesis que dice hagamos al hombre. ¿Con quién hablaba Dios en ese momento? Hagamos al hombre. Me imagino que era con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo, porque ¿con quién más?
Entonces, voy a leerle Jesús, el pan de vida. Antes de eso, hagamos una oración, ¿verdad? Rápidamente, una oración, para que Dios nos dé sabiduría y nos dé entendimiento de su palabra y nos aclare la mente, nos aclare toda duda, nos dé el discernimiento correcto y nos ayude a entender también a mí. Señor Jesús, en esta hora, Padre de la Gloria, yo te pido, Padre Celestial, que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos des discernimiento, Padre, que tú nos ayudes a ser más como tú, Señor, y menos como nosotros mismos, Señor. Que tú nos lleves con tu maravilloso Espíritu Santo y con tu amor, Padre de la Gloria. Que tú nos rodees con tu sangre preciosa, que tú nos bendigas poderosamente, que tú nos ayudes a discernir tu palabra, que tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor, que tú me ayudes a explicar esta palabra, Señor, y que seas tú corrigiéndome, Padre, porque soy un ser humano, Señor, como ser humano puedo cometer errores, Padre, y los reconozco, pero tú eres Dios, tú no te equivocas, Padre. Yo sé que es una cosa muy delicada, muy seria y de mucha responsabilidad predicar tu palabra, Señor. Por eso te pido tu ayuda, por eso te pido tu corrección, por eso te pido que me des discernimiento, Padre, porque tú nos llamas a preparados, tú preparas a los que llamas. Y en tu palabra dice que el que comenzó toda obra en ti la perfeccionará. O sea, que el que comenzó toda obra en mí la va a perfeccionar, Señor, que tú me perfeccionas, Padre. Y yo todo esto lo hago para darte honra y gloria a ti, Señor Jesús. Amado Espíritu Santo, acompáñame y revélame, enséñame, porque tú eres el que revela cada cosa, amado Espíritu Santo de Dios. Y te doy gracias por esta palabra que me estás regalando a mí también, Señor, porque aquí en esta palabra me estoy alimentando yo también, y se van a alimentar los que vean este video. Y todo esto, Padre, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, en tu nombre, amado Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bueno, mis amigos, entonces les voy a leer aquí este texto. Espero que el volumen de este video esté bien, porque mientras que oraba me di cuenta que no tenía conectado el volumen. Esperemos que al principio no se vaya a escuchar un poquito mal. Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí, en el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué le está queriendo decir Jesús a ellos? Que ellos no estaban buscando a Jesús porque hayan visto señales, sino porque como ellos ya habían estado con Jesús, habían acompañado a Jesús, estaban al lado de Jesús siempre, habían escuchado su palabra, lo que él predicaba y lo que él les explicaba y les revelaba a través de su palabra, que los discípulos estaban alimentados con esa palabra viva, con ese pan de vida que era Jesús, y ellos estaban saciados. Pero cuando tú comes de algo bueno, tú te sacias, pero tú después quieres seguir comiendo, porque tú quieres seguir alimentándote de eso tan bueno que tú comiste. Entonces, como ya ellos habían probado el estar con Jesús, la bondad, la generosidad, lo bueno de estar con Jesús al lado del Padre, ahí, al lado de nuestro Señor, porque si estás al lado de Jesús, estás al lado del Padre Todopoderoso, porque Él mismo es el Padre, Él es el que te conecta con el Padre. Ver a Jesús, estar al lado de Jesús, es estar con el Padre. Entonces Jesús les respondió así, me buscáis no porque han visto señales de que yo voy llegando, de que estoy aquí o de que vengo. No, me buscáis porque habéis comido del pan, o sea, de Él. O sea, una representación de que ya han estado conmigo, ya me han escuchado, ya me han probado, ya saben que soy hijo de Dios y que les transmito palabra de Dios y ustedes se saciaron y quieren continuar a saciarse. Entonces dice aquí, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida
que a vida eterna permanece. La comida que se come este cuerpo de carne perece, pero la comida de vida eterna que permanece para siempre es la palabra de Dios que alimenta al espíritu, y esa palabra de Dios no muere nunca y te alimenta siempre y te renueva siempre y te redarguye siempre. ¿Ok? Entonces dice aquí, la cual el Hijo del Hombre dará. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesucristo. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Voy a volverle a leer este versículo, el 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, o sea, la palabra de Dios. Porque a este señaló Dios el Padre, o sea, Jesucristo, señaló a Jesucristo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dice aquí, respondió Jesús. Respondiendo, Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, que la obra de Dios es que nosotros creamos en el cual Él envió. ¿Y quién envió Dios a nosotros? Envió a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la obra de Dios es que nosotros le creamos a Jesucristo. Esa es la obra de Dios, que nosotros le creamos a Jesucristo, a todo lo que Él dice, a todo lo que Él declara y a todo lo que declaró en esta palabra, que es la Sagrada Escritura, y sigue declarando, porque la palabra de Dios es nueva cada día y no pasa de moda, se mantiene vigente. Ok, continuó a leer en el 30, dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Y cuál era el verdadero pan del cielo? Jesucristo. Él es el verdadero pan. Porque cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto, llovió, o sea, cayó maná del cielo, un pan que cayó del cielo. Y todos comieron y todos se saciaron. Pero esto solamente era pan, era el maná. Te lo comiste, te saciaste, pero tú tendrías hambre nuevamente. Pero este pan de vida que es Jesucristo es el pan que te quita el hambre, que tú te sacias, sí, y que tú quieres seguir comiendo, no porque tú tengas un hambre carnal, sino porque tú deseas alimentar tu espíritu, adquirir sabiduría, adquirir conocimiento, adquirir inteligencia. Porque eso es lo que te da la palabra de Dios, conocimiento, sabiduría, inteligencia, fe, aumenta tu fe, te ayuda a conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, te ayuda a poner en práctica las obras que el hombre debe hacer para Dios, o sea, las obras que Dios le pide al hombre que haga, ¿no? Y una de ellas que le creamos a Jesucristo su Hijo. Ok, dice aquí en el 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay un versículo en la Biblia que dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, porque cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y amamos a Jesucristo, nos enamoramos de Jesucristo, nos enamoramos de Jesucristo a tal punto que verdaderamente lo llegamos a amar más que a padre, a madre, a hijo, a esposa, a familia. Nos enamoramos de una manera tal de Jesucristo que ya nosotros vivimos alimentados de Él, vivimos saciados de Él, vivimos en completa paz,
Paz, aunque si hay tormenta, o sea, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos ministra, nos muestra, nos revela, ¿me entiendes? Vivimos alimentados y ya no tenemos esa desesperación, esa angustia, ese afán, ese dolor que teníamos antes. Porque pueden haber cristianos dentro del cristianismo, de la iglesia, ¿no? Que se desesperan, que viven angustiados, que viven desesperados y ya han aceptado a Jesucristo y ya han sido bautizados, pero todavía no le han entregado por completo su corazón a Jesucristo, todavía no se han enamorado por completo de Jesucristo y entonces todavía sienten esa angustia y esa desesperación cuando llegan los problemas. Mas aquel o aquellos que verdaderamente ya le han entregado el corazón a nuestro Señor Jesucristo, como dice en la palabra, dame hijo tu corazón, porque eso es lo que quiere Dios, el corazón del hombre, ¿verdad? Entonces cuando ya tú le has entregado el corazón a Jesucristo, sí pueden venir pruebas, y pueden venir problemas, y sí pueden venir cosas feas, pero ya tú con la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría espiritual que el Señor Jesucristo te ha dado a través de esta palabra, y con la confianza que ya tú has depositado en Jesucristo, ya tú sabes cómo vas a resolver cada cosa. Ya tú tomas las cosas con más tranquilidad, ya tomas las cosas con más paciencia, con más calma. Ya no hay esa desesperación, esa locura de antes, ¿me entiendes? Ok, continúo a leer el 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y es así, a veces uno dice, soy cristiano, voy a la iglesia, me comporto bien, leo la palabra, pero todavía hay incredulidad. Cuando vemos los problemas grandes, pensamos como que Dios no es suficiente para resolverlos, porque estamos caminando más por vista que por fe. Entonces tenemos que hacer lo posible por caminar por fe y no por vista, para poder estar tranquilo en los momentos de problemas y de pruebas, para poder reaccionar de modo correcto. Porque si nosotros ya le creemos a Jesucristo, no puede ser que cada vez que llega un problema, una prueba, nos vamos a desesperar. Yo se lo digo por mi propia experiencia, porque yo, a pesar de estar dentro del Evangelio, ¿verdad?, haberme bautizado, leer la palabra, orar, todavía yo sentía mucha impaciencia, no sabía esperar en el tiempo de Dios. Todavía cuando pasaba algo, me detenía a ver más el problema, más la situación, que tener fe. Mi fe como que menguaba. ¿Por qué? Porque me estaba enfocando demasiado en lo que veían mis ojos. Pero el Señor llegó un tiempo que me puso en un proceso como de 2 años y medio, en una situación fuerte, donde el Señor me cerró varias puertas, casi que todas las puertas. Pero usted sabe por qué lo hizo, para que yo entendiera que mis ojos nada más lo tenía que poner en Jesús, para que yo entendiera que tenía que caminar solamente por fe y no por vista, que si yo veía que el mundo se estaba derrumbando a mi alrededor, yo mantuviera la calma, yo orara más, ayunara más, me aferrara más a Dios, a su palabra, todavía más de lo que lo hacía, todavía mucho más. O sea, Dios quería que yo le entregara el corazón al 100%. O sea, Dios me puso en un proceso que Dios me quiso decir, o me entregas por completo tu corazón o me lo entregas por completo. O pones tu mirada en mí al 100% o pones tu mirada en mí al 100%. O sea, como que queriéndome decir a quién vas a ir a buscar. ¿A quién? Y toqué muchas puertas pidiendo ayuda, pero todas se cerraron. Todas. Wow. Que yo dije, bueno, Señor, ahora sí es verdad. Ahora sí es verdad, qué bueno. Ay, Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Le digo una cosa. Fue un tiempo también de paz. Al principio, al inicio del proceso, lloré mucho, me desesperé mucho, me angustié mucho, porque se me cerraron muchas puertas y perdí muchas cosas en un mismo momento. Me quedé sin muchas cosas básicas. Y yo dije, wow. Y entonces que nadie te quiera dar una mano. Pero yo entendí
que era Dios, el mismo Dios, utilizando estas mismas personas para que no me dieran una mano, porque Dios quería moldear mi carácter, quería enseñarme a mí que solamente tengo que poner los ojos en Él y que primero tengo que ir siempre a Él primero que a todo el mundo, y quería hacerme entender, bueno, entiende, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu proveedor, tu hacedor, tu marido, tu esposo, tú eres mi hija, tú eres mi esposa. O sea, ¿cuándo lo vas a entender? Mira, fueron 2 años donde Dios me dio bofetadas, lecciones. Como dicen en mi país, toma jabón para que laves, como diciendo, toma, entiendes que yo soy tu padre. No me pongas de último, ponme en primer lugar. Por eso le digo que fueron también tiempos de refrigerio, porque llegó un momento en que yo me solté en las manos de Dios y le dije, papá, haga lo que quiera. Yo soy su hija, haga lo que usted quiera. Y me relajé. Y dije, Señor, en la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la palabra de Dios dice, si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, le diría a las montañas sean alzadas y arrojadas al mar. En la palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. En la palabra de Dios dice, si crees, te mostraré mi gloria. En la palabra de Dios dice, la oración eficaz puede mucho. En la oración eficaz del justo puede mucho. El poder del cristiano está en la oración. Orar sin cesar. El Señor empezó a decirme todas estas cosas. Y yo, wow. Empezó a decirme, yo te doy mi paz y no te la doy como te la da el mundo. Descansa en mí, vengan a mí todos los que se sientan cansados y afanados y yo los haré descansar. ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te afanas? Si cada día tiene su propia maldad. Wow, el Señor me hablaba, me decía todas esas cosas. Wow, increíble el Señor. Sigo leyendo. El 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, esa es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué cosa le ha dado Dios a Jesucristo? Todos nosotros, todos los que nos hemos bautizado en el poderoso nombre de Jesús, todos los que hemos sido lavados de pecado, perdonados, limpiados con la preciosa sangre de Jesús, eso es lo que le ha dado Dios nosotros, a Él, que lo dio a Jesucristo. Y Jesucristo no quiere perdernos a ninguno de nosotros. Por eso es que Jesucristo nos llama constantemente, todos los días, ora, ayuna, lee la palabra, congrégate, predique el evangelio, evangeliza, todos los días, exhortándonos, buscándonos, llamándonos, porque el Padre nos entregó en las manos de Jesucristo y Jesucristo no quiere perdernos, no puede perder nada de lo que Dios le dio. Por eso es que cuando un cristiano se está descarrilando, empiezan a venir todas las pruebas, porque Jesucristo tiene que venir otra vez a meterlo en el camino, en el redil, hacerlo caminar por donde es, para que en los días postreros seamos resucitados con Él. Dice aquí, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían,
¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, murmuráis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí sino el Padre que me envió. Ninguno puede venir a mí sino el Padre que me envió. No le trajere. O sea, ninguno de nosotros podemos ir a Jesucristo si ya nuestro Padre, Dios Todopoderoso, no nos ha enviado a Él. Por eso lo que le estaba diciendo prima, lo que le estaba diciendo antes, que Dios Todopoderoso nos ha entregado a todos nosotros los cristianos, los que ya hemos creído en Dios, nos hemos arrepentido, lo hemos aceptado, nos ha entregado en las manos de Jesucristo. Y Jesucristo no quiere perder nada, no quiere que nosotros nos perdamos, al contrario, quiere resucitarnos. Y ninguno de los que hemos venido a Jesucristo por nuestra propia cuenta. Dios ya nos había escogido desde antes de nacer, desde el vientre de nuestra madre, desde la fundación del mundo, fuimos apartados y fuimos entregados en las manos de Jesucristo, para Él. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Amén, gloria al Señor. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. O sea que si nosotros hemos visto a Jesucristo, o sea, hemos aceptado a Jesucristo, creemos en Jesucristo, ya nosotros hemos visto a Dios. Porque cuando usted cree en esta palabra, cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, cuando usted le entrega su corazón a Jesucristo, cuando usted se enamora de Él, cuando usted le cree a Él, cuando usted tiene 100% fe en Dios, cuando ya usted le es de Dios al 100%, todas las áreas de su vida, usted ya se le entregó a Jesucristo. Usted le pertenece a Dios. Usted es mandado por Dios a Jesucristo. Ya usted es de Jesucristo. Y ya usted ha visto a Dios a través de Jesucristo. Porque lo dice en la palabra, que Jesucristo es el puente entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios, que eres el que nos une a Dios. Ok. Continúo a leer en el versículo 46. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron en el desierto. Comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. O sea, cuando nosotros comemos de Jesucristo, de ese sacrificio que Él hizo, wow, de ese derramamiento de sangre que Él hizo en esa cruz, porque esto es una representación. Cuando Él dice el que de Él comiera, o sea, porque Él es el pan de vida, el que de Él comiera, no es que usted se va a comer la carne de Jesucristo, obviamente, no estamos diciendo eso. O sea, que de Él, el que de Él comiera, o sea, que aceptara su palabra, que aceptara ese sacrificio tan grande que Él hizo, que creyeran que Jesucristo murió por nosotros en una cruz para darnos vida eterna, para darnos salvación, para perdón de pecado, que el que ponga en práctica la palabra de Dios, que le entrega su corazón a Jesucristo, está comiendo de Él, está aceptándolo a Él, se está alimentando de Él, y no va a morir, va a vivir eternamente, porque este cuerpo se muere, pero nosotros vivimos eternamente. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Y el pan que yo daré es mi carne. Esto lo interpreto yo de dos maneras. El pan que es Él, o sea, la palabra de Dios, Él, lo que Él nos trajo. Y cuando dice el pan que es mi carne, a mí me viene en mi corazón, que es la representación de ese sacrificio que Él hizo en esa cruz, que su cuerpo cargó con todos nuestros pecados,
que su cuerpo fue torturado, fue dañado y fue crucificado. O sea, Él entregó su carne, o sea, su cuerpo murió por nosotros, Él derramó su sangre por nosotros. Y nosotros cuando morimos para el mundo, a través del bautismo en agua y en Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros estamos muriendo para el mundo y estamos resucitando con Cristo. Es como que si nosotros estuviéramos muriendo también con Él en esa cruz y resucitando para Jesucristo, comiendo de esta carne, o sea, de ese sacrificio en el sentido de que lo estamos aceptando a Él. Por eso cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que pedirle mucha interpretación y revelación al Espíritu Santo, ¿no? Para poder entender, obviamente, lo que se nos quiere decir, ¿no? Y también pedir explicación, pedir información a nuestros pastores, a nuestros diáconos, a nuestros líderes, a personas que tengan más trayectoria en el Evangelio, que hayan estudiado más a profundidad la palabra, y al mismo Espíritu Santo para que nos ayude a entender la palabra de Dios. Dice aquí, la cual yo daré por la vida del mundo. Vuelvo y leo esto, que esto está muy pero muy interesante. En el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Se da cuenta? El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y Él dio su carne en la crucifixión, en la cruz, en el Calvario, cuando fue crucificado. Él dio su carne, su cuerpo. Y cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, que Él murió por nosotros para lavarnos de pecado, para limpiarnos con esa sangre que Él derramó, que nos lava, nos limpia de pecado, porque la sangre de Cristo tiene poder. Nosotros estamos comiendo esa carne, o sea, porque lo estamos aceptando a Él, estamos comiendo ese pan de vida, estamos reconociendo que Él, para librarnos de la muerte eterna, de la condenación, ¿verdad? Hizo ese sacrificio por nosotros. Entonces estamos comiendo este pan de vida, porque Él dice, el que coma de este pan de vida, que es Él, vivirá para siempre, eternamente, no morirá. Ok, sigo leyendo el 52, dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Ves? Ellos no entendían, ellos no interpretaban. Ellos decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, ellos pensaban que se iban a comer la carne. Por eso cuando uno va a leer la Biblia, primero se debe orar, primero hay que meditar, primero hay que estudiarla, informarla, buscar información, informarse, o sea, estudiar la palabra y pedirle revelación al Espíritu Santo para que nos haga entender qué es lo que está queriendo decir, para uno no entrar en confusión. Hay gente que lee la Biblia, sobre todo personas que no son cristianas, yo lo he escuchado decir, de hecho me han preguntado a mí, ay, yo leo la Biblia pero yo no entiendo nada. ¿Y qué significa esto? ¿Y esto qué quiere decir? Y tú sabes, ¿me puedes explicar? Y yo, claro está, sí explico, pero antes de yo abrir mi boca, mi hermano, yo primero oro, yo primero le pido revelación al Espíritu Santo, no es que yo respondo ahí mismo, ¿no? Yo le digo, déjame meditar en esto, déjame estudiar, déjame orar, porque yo no quiero hacerme sabia a mi propio entendimiento, no. Yo quiero la sabiduría que viene del cielo. Yo quiero el aprendizaje de Dios, porque la palabra de Dios dice, ama la inteligencia, ama la sabiduría, adquiere conocimiento, adquiere inteligencia. Pídele a Dios la sabiduría, que Dios te da la sabiduría sin negarla. No nos pongamos a hablar a lo loco de la palabra si no estamos seguros. Pidamos primero sabiduría, revelación, y después ya podemos hablar, predicar. Y si no entendemos algo, no empecemos a decir cosas que ni sabemos. Mira, de esto en particular, de esto no tengo conocimiento, no sé, que soy sincero, que soy sincera, no, de esto no sé. Deja que me informe, o vamos a preguntarle al pastor, o vamos a preguntarle a la diácona, al diácono, al líder, o vamos a leer la Biblia a los dos, o vamos a orar para que Dios nos revele. Pero si no estamos seguros de lo que vamos a hablar, o no estamos bien claros, para no caer en confusión nosotros y para no confundir a otra persona.
Yo por eso también les pido a ustedes que cada vez que ustedes vayan a ver los videos, antes de ver el video, si tienen su Biblia a la mano, la busquen y lean ustedes también, y de hecho oren. Ustedes, que antes de yo empezar la explicación del texto, la lectura, yo oro, ¿verdad? Oren ustedes también. Oren ustedes también, porque como les dije, los seres humanos no podemos equivocar, pero Jesús no, el Espíritu Santo no, Dios no se equivoca. Y si usted le pide, Espíritu Santo, dame revelación, Espíritu Santo, dame entendimiento, Padre, yo quiero entender tu palabra, Padre, ayúdame, Él va a revelar, Él va a hablar, Él va a hablar, Él va a hablar. Entonces haga eso. Dice en el 53, continúo a leer. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, no tenéis vida en nosotros. La sangre de Cristo, ¿verdad? Que Él derramó, que nos limpió, que nos lavó de pecado, ese sacrificio de entregar su propia vida, su propio cuerpo para perdón de pecado, para cargar en su cuerpo, ¿verdad? Todos nuestros pecados y perdonarnos, y que nosotros a su vez, por consecuencia, aceptáramos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, creyéramos que Él se sacrificó por nosotros, creyéramos que nos lavó de pecado, que nos perdonó. Eso, esa fe, ese creer, ese aceptar, ese alimentarse de la palabra, es lo que te da la vida eterna. El que tú creas que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, que murió por ti y por mí, que se entregó en cuerpo, en espíritu, en alma, en todo, en esa cruz, para darte salvación a ti y a mí, para lavarte de pecado a ti y a mí. El creer en eso es lo que te da la salvación y la vida eterna. Pero también poner en práctica la palabra, mantener esa salvación, poner en práctica la palabra, porque no soy el que me dice Señor, Señor, serás salvo. Dios te da la salvación, sí, Dios te la da, toma. Si crees en mí y tú creíste, Dios te da la salvación, aquí está. Pero si tú sigues en tu delito y en tu pecado y en tu sinvergüenzura, esa salvación la pierdes. Por eso es que en la palabra de Dios dice, no dejes que nadie arrebate tu corona, no dejes que nadie arrebate tu corona, no dejes que tu nombre se borre del libro de la vida, mantén tu nombre ahí, que ese nombre lo escribe Jesucristo y Él también tiene el poder de borrarlo. Si ya eres cristiano, deja la tibieza, deja el anatema, deja la apostasía, deja la contaminación, deja el pecado, ponte firme, que esto no es juego, esto no es juego. Y eso también va para mí. Jesucristo no es juego. Dios no puede ser burlado. No perdamos esta salvación tan grande. ¿Ok? Entonces, dice aquí, en el 54, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, el que me acepta, el que me recibe, el que me cree, el que cumple con mi palabra, el que cumple con mi voluntad, el que se mantiene firme, el que me entrega su corazón, ese permanece en Jesucristo y Jesucristo permanece en él, y esta persona tiene vida eterna. Pero debemos permanecer en él. ¿Cómo permanecemos en Jesucristo? ¿Cómo permanecemos en Jesucristo? Haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo con su mandamiento y sacando toda inmundicia, todo pecado de nosotros, dejando de pecar. Así nos mantenemos en Cristo y Cristo se mantiene en nosotros. Porque Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Quiere decir que tenemos que dejar de pecar. Porque el pecado es la barrera que separa al hombre de Dios. Usted puede estar en Cristo Jesús, pero cuando usted empieza a pecar, usted se está apartando de Cristo Jesús, se está apartando de Dios. Usted está colocando una barrera entre Dios y usted. Cuando usted empieza a hacer
tibio, a comportarse tibiamente, usted pone una barrera entre Dios y usted. Y lo peor de todo, que Dios dice que lo tibio lo vomita de su boca. Por eso nos tenemos que afirmar, dejar de tambalear. En el 57, continúo a leer, dice: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente, el que le crea a Jesucristo y cumple con su palabra. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Estaba enseñando en Capernaum y todas estas cosas dijo el Señor. Por favor, les pido, mi querido amigo, mi querida amiga, mi hermano, por favor, lea el libro de Juan, léalo por favor, el libro de Juan, en el capítulo 6, del versículo 25 al 59, el Jesús, el pan de vida, léalo por favor, y medite en esta palabra, ¿sí? Y pídale revelación al Espíritu Santo, pídale interpretación. Aliméntese de la palabra, no nada más alimente el cuerpo. Así como el cuerpo necesita comer 3 veces, el espíritu, mire, necesita comer todavía más. Si usted come 3 veces, medite en la palabra 3 veces al día. Y que sea un versículo. Medítelo. Ore 3 veces al día. En la mañana cuando se levante, antes de irse a trabajar, cúbrase con la sangre de Cristo y medite en la palabra de Dios. Lea un momentico la palabra, medite. Al mediodía, en la tarde, otra vez, en un ratico libre. Usted que se la pasa con el celular en la mano, descargue la Biblia en el celular, o métase en internet y busque versículos en internet, y todos los días medite en un versículo. Ore todos los días. Ahorita no hay excusa para no poder meditar en la palabra, porque hay gente que dice, no, es que yo no tengo la Biblia aquí. Que el cristiano, nosotros los cristianos deberíamos de tener la Biblia en la cartera, para arriba y para abajo con esta espada. Yo a veces tengo mi Biblia en la cartera, ¿no? Y me pesa una barbaridad. Yo digo, wow, esta Biblia sí me pesa. Y yo digo, claro, porque la palabra de Dios es pesante. Es espada de 2 filos. O sea, cuando digo es pesante, ¿qué quiero decir? Que es poder. O sea, lo digo en términos espirituales, que es poder, que tiene peso, que tiene un valor. No todo el tiempo la cargo dentro de la cartera, soy honesta. La cargo siempre que voy a la iglesia, que voy a evangelizar, que voy a los cultos, que voy a las células, cargo con mi Biblia, ¿no? Cuando voy a hacer un curso fuera de la ciudad donde estoy, siempre llevo mi Biblia, que es un estudio bíblico. Pero el deber ser es que la carguemos. ¿Sabes por qué? Porque si uno tiene que de repente predicarle a una persona en la calle que se encontró, si tiene la Biblia, mucho mejor para que usted busque el capítulo y el versículo y se lo diga. Yo descargué la Biblia, la descargué en mi celular y yo busco los versículos obviamente más rápido en la Biblia, en el celular obviamente, ¿no? Cuando no cargo todo el tiempo la Biblia, lo busco ahí rápidamente. Pero el deber ser es que uno cargue con su Biblia. Entonces yo tengo un Nuevo Testamento pequeñito, ¿no? Yo digo, bueno, me cargo el Nuevo Testamento y lo tengo ahí. Pero el deber ser es que uno cargue con la Biblia. Yo voy a hacer esto, me voy a comprometer a cargar mi Biblia siempre en mi cartera, porque ese es el deber ser. Uno tiene que cargar su espada, porque si uno es cristiano, uno tiene que cargar con su Biblia, porque esta es la espada, entonces uno va a salir sin su espada. Reconozco, yo he salido sin mi espada. Yo me llevo mi espada, que es mi Biblia, así cuando voy para la iglesia, cuando voy para los cultos, cuando voy para la célula, cuando voy a evangelizar, sí, mi Biblia. Pero el deber ser es que los días que no voy a hacer estas actividades, igualito la cargue, porque uno tiene que estar preparado a tiempo y a destiempo, porque supongamos que no estoy yendo para la iglesia y me encuentro una persona en el camino que necesite palabras. Yo le puedo decir, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si la persona me pregunta, ¿dónde dice eso? Ok, yo le puedo decir en el capítulo tal, versículo tal. Ajá, pero ¿dónde? Búscame la Biblia, muéstrame. Ok, se la puedo buscar en el celular. Mira, aquí está.
pero yo creo que va a ser mucho mejor si yo le saco la Biblia. Si le digo, mira, ¿ves? Aquí en el capítulo tal, versículo tal. Va a ser mucho mejor y voy a ser más creíble todavía, porque va a decir, no, mira, sí, carga su Biblia, sí, no. Es cristiana de verdad, mira, carga la Biblia. Porque ser cristiano no es nada más cristiano de nombre, sino de comportamiento, de palabra, de actitud, de obra, que demuestran, ¿no?, que verdaderamente somos cristianos. Entonces, hay cosas que como cristianos nos tenemos que ir corrigiendo, nos tenemos que ir corrigiendo, pidiéndole al Señor Jesucristo que nos vaya corrigiendo poco a poco. Yo soy testigo de que el Señor a mí me ha corregido muchas cosas y le doy gracias. Le doy gracias porque, como dice en su palabra, que comenzó toda obra en mí, la va a perfeccionar. Él me está perfeccionando. Y le doy gracias a Dios que es así. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, hermanas, ya me tengo que ir. Me despido, ¿ok? Voy a orar otra vez y los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. En la descripción del tema le voy a dejar la cita bíblica con todo el texto completo. Les voy a colocar en los comentarios varios versículos que tienen que ver con esta palabra para que usted medite en ellos, para que si usted lo quiere copiar, para que en su casa lo medite. Buenísimo, ¿ok? Voy a orar. Amado Jesús, yo te doy gracias, Padre, porque me has utilizado, me has usado como una herramienta. Yo soy tu instrumento, Padre, así que bueno, ayúdame, Señor. Ayúdame a hacer este trabajo bien hecho. Ayúdame a hacer del tamaño de la responsabilidad que me estás dando, Padre, que es predicar tu palabra, Padre. Ayúdame a dar la talla. Y ayúdame a poner en práctica lo que tú me mandas a predicar, porque no solo es que me dice Señor, Señor, serás salvo, sino que cumple con la voluntad de mi Padre. Así dices tú. Ayúdame a cumplir con esa voluntad y permite que cada persona que ve este video también pueda cumplir con tu voluntad y podamos acercarnos a ti y podamos ser más como tú y menos como nosotros mismos. Que tú nos laves con esa sangre preciosa, que tú nos corrijas, Padre, que tú nos redarbullas, que tú nos ayudes a hacer las cosas bien y a hacer tus obras, a cumplir con los mandamientos de nuestro Dios y Padre. Y perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, perdónanos si te hemos hecho caso omiso, si no hemos cumplido, si te hemos rechazado en algún momento, si hemos dicho o hecho algo que te ha ofendido o que ha ofendido a un hermano o a otra persona. Señor, perdónanos. Danos oportunidades nuevas cada día, como tu palabra que es nueva cada día. Sí, ayúdanos, Señor, a tener nuevas oportunidades para ser mejores hijos, para ser mejores seres humanos, para ser mejores cristianos, Señor. Y bendigo a todas las personas que ven este video en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos. Y te pido, Espíritu Santo, que acompañes a todas las personas que ven estos videos. Por favor, acompáñales, protégeles, bendíceles. Guárdales como a la niña de tus ojos, oh Dios Todopoderoso. Manda legiones de ángeles a proteger sus vidas y ayúdales a enderezar sus caminos. Que cada día los cristianos seamos más derechos en tu camino, más firmes en tus caminos. Y todas las personas que todavía no se han convertido se conviertan, que acepten, sean llenos de tu amado Espíritu Santo, sean bautizados en el nombre de Jesús y lavados con esa sangre preciosa, porque tú eres el pan de vida, Padre. Tú eres el pan que quita el hambre. Tú eres el agua que quita la sed, Señor. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Jesús. Y todo esto, Padre, te lo pido en tu poderoso nombre, Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Y a ti te doy gracias, Dios Todopoderoso. A ti te doy gracias, amado Hijo. A ti te doy gracias, amado Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, fue un placer para mí nuevamente compartir con ustedes, transmitirle la palabra. Déjenme sus comentarios, suscríbanse. Si les gusta, denle me gusta. Si no les gusta, pues denle no me gusta. Aquí se aceptan sus comentarios, se aceptan sus ideas, se aceptan sus opiniones, siempre con todo el respeto, siempre con toda la educación, siempre con los buenos modales y con las buenas maneras. Acuérdense, nosotros podemos decir lo que pensamos, lo que sentimos y podemos opinar y dar nuestras ideas, pero siempre con la educación, siempre con el respeto, siempre con amor, siempre respetando a la otra persona y siempre utilizando un vocabulario de educación, de buenos modales, de buena manera.
Demuestre lo educado que usted es. Demuestre lo instruido que usted es, lo inteligente, lo sabio, porque por su manera de expresarse usted muestra lo sabio, lo inteligente que usted es, y a través de su manera de expresarse usted también demuestra el amor de Dios que hay dentro de su corazón, que hay dentro de usted, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que hablemos cosas buenas, expresémonos correctamente, porque a veces no es lo que decimos, sino el tono de voz, a veces las malas palabras que la gente usa, y a veces el tono despectivo y con crítica y con cizaña que la gente usa. Quítese todo eso, deje el chisme, deje la cizaña, deje la crítica, deje el modo despectivo, el modo odioso de hablar. Hable con educación, con respeto, con amor, con instrucción, con buenos modales, con buenas maneras, y sobre todo hable con el amor de Dios en su boca, porque si usted habla con el amor de Dios en su boca, usted va a demostrar que lo que hay dentro de su corazón es amor de Dios, ¿no? Amor de Dios. Los amo, Dios los bendiga grande y poderosamente, sean derramadas todas estas bendiciones sobre sus cabezas, y en el poderoso nombre de Jesús. Chao.